¿Sabes cuántas veces aparece el nombre de Israel en el Corán? ¿Y cuántas veces aparece el nombre de Palestina? La respuesta puede sorprenderte, porque cambia por completo lo que muchos creen sobre la historia y la tierra de Israel. Israel en el Corán. El nombre Israel aparece en el Corán 11 veces como palabra exacta. Y la expresión Bani Israel, que significa los hijos de Israel, aparece más de 40 veces a lo largo del texto. En cambio, la palabra Palestina no aparece ni una sola vez en todo el Corán. Cuando el Corán habla de Israel, casi siempre se refiere a Bani Israel, es decir, los descendientes de Jacob, Jacob, el patriarca del pueblo de Israel. Solo en una ocasión, por ejemplo, en Sura 19:58, la palabra se usa refiriéndose directamente a Jacob. Esto es importante, no se trata solo de repeticiones del nombre, sino de relatos completos, pactos, profetas y enseñanzas morales dirigidas a ese pueblo. La tierra y su significado. El Corán dedica varios pasajes clave a la relación entre los hijos de Israel y la tierra que Dios les asignó. 1. Sura Al-Maida 5:20 al 21. Moisés dijo a su pueblo: «Oh pueblo mío, entrad en la tierra santa que Alá os ha asignado». Esto se entiende como una conexión divina. Dios asignó la tierra santa a los hijos de Israel. 2. Sura 5:26. Por la desobediencia del pueblo, se les prohibió entrar en la tierra durante 40 años. Fue un castigo temporal, no la anulación permanente de la promesa. 3. Sura 26:59 y Sura 17:104. El Corán relata que los hijos de Israel heredaron tierras, manantiales y lugares nobles. Y dice también: «Habitad la tierra, y cuando llegue la promesa del más allá, os reuniremos en multitud». Muchos exegetas musulmanes interpretaron esto como una profecía de retorno a la tierra. 4. Sura 7:128. Moisés declara: «La tierra pertenece a Alá, y Él la da en herencia a quien Él quiere de sus siervos». Es un principio teológico. La tierra es de Dios, y Él decide a quién la otorga. En este caso, se la dio a los hijos de Israel. ¿Por qué no aparece Palestina? La palabra Palestina simplemente no está en el Corán. El texto usa otras expresiones como Al-Ard al-Mulkadasaj, la tierra santa, Sura 5:21. Al-Ard ayati Barak Nafina, la tierra que bendijimos, Sura 17:1. Históricamente, el nombre Palestina proviene de Siria-Palestina, un término romano que surgió después del año 135 después de Cristo, cuando el emperador Adriano quiso borrar del mapa los nombres Israel y Judá. Fue un cambio político, no religioso. Durante el tiempo del Corán, siglo VII, esa región no se conocía como Palestina, sino como parte de Bilad al-Sham, la Gran Siria más dominio bizantino. Aquí es donde muchos se confunden. Hay una gran diferencia entre la terminología religiosa y los nombres políticos o administrativos. Miremos el lenguaje religioso revelado. Aquí está el ejemplo. Tierra Santa, Bani Israel, tierra bendita. Son conceptos espirituales, no fronteras políticas. El propósito del Corán y la Biblia no era describir mapas, sino una historia sagrada. Lenguaje político o histórico. Ejemplo: Palestina, Siria, Judea, Samaria. Son nombres dados por los imperios humanos, romanos, bizantinos, árabes u otomanos. Y aquí les pongo un ejemplo. Tipo de término: religioso revelado. Ejemplo: Tierra Santa, Bani Israel. Origen: Biblia, Corán. Significado: promesa divina o propósito espiritual. Tipo de término: político, histórico. Ejemplo: Palestina, Siria, Judea. Origen: imperios humanos.
Significado: fronteras y dominios administrativos. En resumen, el Corán habla con lenguaje espiritual, no político, y jamás menciona Palestina, mientras sí reconoce la Tierra Santa y el pueblo de Israel. Implicación actual. Esto es clave. Hoy muchos intentan usar el Corán para decir que apoya la causa palestina, pero eso no está en el texto. El Corán no menciona Palestina. El Corán sí menciona a Israel y los hijos de Israel muchas veces, y reconoce su vínculo con la Tierra Santa. Religiosamente hablando, el Corán está mucho más cerca de reconocer la conexión histórica y espiritual de Israel con la tierra que de negar esa relación. En resumen, Israel aparece 11 veces, Bani Israel más de 40 veces, Palestina 0 veces. Gracias por ver este video. Si quieres, dejaré en la descripción los versos claves para que los veas tú mismo. Y si te interesa una versión más larga con citas textuales y explicaciones de los tafsir clásicos, déjame un comentario y con gusto te prepararé uno. Paz y hasta pronto. Shalom. Vamos a dejarlo todo atrás para obtener la felicidad. Todo es bello con mi Salvador cuando se le busca que quieren la felicidad. Solo en Jesús la